Mañana. Hoy vamos a revisar con nuestro residente Jerónimo el tema de enuresis. Adelante, Jero. Muchas gracias, doctora. Buenos días para todos. Mi nombre es Jerónimo Britica, yo soy residente de la Corporación Universitaria Remington de Medellín y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las claves para entender la enuresis en pediatría. Para hablar de esto es el contenido de nuestra charla. Vamos a hablar un poco de la epidemiología, la definición y la clasificación, la fisiopatología, los grupos de edad de afección, el abordaje de la patología, tanto las medidas no farmacológicas y las farmacológicas, y unas conclusiones y mensajes para llevar a casa. Cuando hablamos de enuresis, entonces en pediatría debemos de conocer que tiene una alta afección a nuestra población pediátrica porque cerca al 25% de los niños a los 5 años puede tener enuresis en algún momento de su vida. Es decir, que si hacemos un cálculo poblacional, 1 de cada 4 niños que vemos en la edad de 5 años puede tener enuresis. Y en el mundo, entre 20 a 27 millones de niños de 5 años tienen enuresis nocturna. Es una patología tan frecuente que en Colombia, la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica y la Sociedad Colombiana de Urología se juntaron y realizaron unas recomendaciones con base en guías de práctica clínica que fueron publicados en el 2020 con Iatreia, que es pues una revista de nosotros de la Universidad de Antioquia. Esta guía de práctica clínica también pues, fue utilizada acá en estas recomendaciones en las que vamos a hablar. Cuando hablamos entonces de esto, también es una patología que tiene una alta carga familiar, debido a que entre el 30 y el 50% de los padres han llegado a reportar niveles elevados de estrés y una frustración debido a que tienen esa persistencia de la enuresis en sus hijos. Y el 20 al 30% de los padres usan estrategias punitivas o inadecuadas como regaños, castigos, que va a aumentar esa carga en la emoción familiar. Además, los padres de niños con enuresis nocturna nos han mostrado que tienen menos calidad de sueño, más despertar nocturno relacionado con todo lo que tiene esta patología debido a la afección que va a estar generando también en los despertares y demás. Recordemos entonces que esta afección familiar puede llegar incluso a la separación de los padres, a tener una alta carga familiar, dado una patología, y es por eso la importancia del abordaje de esta. Cuando hablamos entonces de la definición, ¿qué nos habla la Sociedad de Continencia Infantil? Nos habla que es una incontinencia urinaria que ocurre por lo menos 2 veces por semana en niños con 5 años o más en ausencia de causas orgánicas identificables y va a tener un tiempo para establecer este diagnóstico, y es que al menos tenga un episodio mensual durante 3 meses consecutivos. Para hablar entonces de la clasificación, y es muy importante reconocer esta clasificación porque nos hace enfocarnos y saber con qué tipo de enuresis estamos teniendo, entonces debemos de tener en cuenta que si el niño tiene más de 5 años y ya había logrado control de continencia, si nunca lo había hecho, se va a tratar de una enuresis primaria. Pero si ya tuvo más de 5 años y había logrado control por al menos 6 meses y vuelven a reaparecer los síntomas de enuresis, se va a llamar una enuresis secundaria. Entonces esa es la primera clasificación y a eso le tenemos que dar un apellido. Y ahí vamos a hablar si tenemos síntomas de disfunción del tracto urinario inferior, como cuáles: urgencia, aumento o disminución de la frecuencia miccional, incontinencia diurna o trastornos de la micción, es decir, cuando hablamos del calibre del chorro o demás. Si tenemos alguno de esos síntomas, la vamos a clasificar como no monosintomática, al igual que síntomas gastrointestinales como estreñimiento. Pero si no tenemos ni síntomas de disfunción del tracto urinario inferior ni gastrointestinales, se va a llamar monosintomática. Entonces siempre las enuresis las vamos a clasificar según el tiempo de aparición y según si se relaciona con un síntoma o no. Eso es como los segundos nombres que tenemos, ¿cierto? El primer apellido y el segundo apellido de esas enuresis en pediatría. Es muy importante porque la fisiopatología es multifactorial. Primero, vamos a encontrar que tenemos una purina nocturna, que puede ser dada por una secreción insuficiente de ADH nocturna. Esa hormona antidiurética va a generar que tengamos un aumento en la producción de orina que va a exceder la capacidad funcional vesical, generando entonces el episodio de incontinencia. Segundo, una disfunción vesical o una hiperactividad del detrusor, porque tenemos una poca capacidad funcional vesical o contracciones involuntarias durante el sueño. Y tercero, un componente neurológico muy importante que estamos encontrando mayores estudios a partir de eso, que tenemos una diferencia en esa arquitectura y en la microestructura del sueño.
Cuando hablamos de la disregulación del sistema nervioso autónomo, quise traer este artículo que fue publicado el año pasado que nos habla de esa disregulación del sistema nervioso autónomo en niños. Es un estudio observacional con intención analítica de tipo transversal en el que se incluyeron 35 niños con enuresis. 17 tenían poliuria nocturna y 18 no tenían los síntomas y teníamos 43 controles sanos. Entonces es un caso importante porque lo que quisieron ver es qué era lo que pasaba en ese sistema autónomo. Encontraron entonces en la población niños que tenían enuresis nocturna primaria monosintomática, divididos en los subgrupos, como ya lo expliqué, con y sin poliuria nocturna. Y lo que quisieron evaluar fue la disfunción del sistema nervioso autónomo mediante la presión arterial, la arquitectura del sueño, el control vesical y el nivel hormonal y con neurotransmisores. ¿Qué encontraron entonces como grupo comparativo? Unos niños sanos y comparaciones entre los grupos y en los subgrupos que vieron para poder encontrar pues, los siguientes resultados. Encontrando entonces que los principales outcomes fue la disregulación del sistema nervioso autónomo es un posible factor patogénico en la enuresis nocturna. Hablando entonces que cuando los pacientes tenían poliuria nocturna tenían una hiperactividad simpática y cuando no tenían poliuria nocturna tenían una hiperactividad parasimpática, generando entonces unas posibles teorías, como les había contado, es un estudio observacional, pero nos hablan que probablemente requerimos unas estrategias modificadoras para esa arquitectura del sueño, para reducir esa actividad parasimpática, generando entonces ese control pues, en la micción. Y hay un nuevo target terapéutico, como son los niveles bajos de aldosterona y dopamina, que se requieren mayores estudios para determinar la relación que tiene con la poliuria nocturna. Hay otros factores asociados que se han encontrado entonces en estos pacientes, como son los trastornos psiquiátricos y del neurodesarrollo, pacientes que están asociados a trastornos de déficit de atención y hiperactividad, trastornos de ansiedad, trastornos del espectro autista, discapacidades intelectuales y trastornos de la conducta, ser del sexo masculino y se ha encontrado debido a que ellos tienen una maduración más lenta del sistema nervioso central, un antecedente familiar. Eso es muy importante porque lo debemos indagar en nuestra historia clínica. Si uno de los padres tuvo enuresis, el riesgo de que el niño tenga enuresis en la infancia es del 40%, pero si ambos tuvo, aumenta hasta el 70-77%. Y vamos a hablar entonces que el estreñimiento nos va a ser un factor clave debido a que no tenemos un orden en ese eje vesicointestinal o una disfunción a nivel vesicointestinal. Y esa gráfica nos habla entonces ¿por qué? Porque entonces recordemos que ellos viven en un compartimiento que es estrecho, que deberían de estar funcionando y deben de tener su espacio. Pero si tenemos estreñimiento, entonces vamos a generar un factor adicional de estrés en esa vejiga que va a generar pues entonces ese estreñimiento. Muchas veces, y nos hemos dado cuenta en consulta externa, los pacientes tienen estreñimiento, pero no saben que lo tienen. Entonces, para muchos pacientes, decir que el niño va normal al baño es que va un día de por medio o que tiene una escala Bristol tipo 2 o tipo 3. Entonces, preguntemos a nuestros pacientes qué tipo de escala Bristol, utilicemos la imagen, porque los según los criterios de Roma 4, entonces ya sabemos que los tipo 1, 2 y 3 no son normales y nos favorecen entonces a tener estreñimiento y esa disfunción vesicointestinal. Hay patologías asociadas que se han encontrado, entonces ya sabemos que en la enuresis secundaria, monosintomática, entonces recordemos que secundaria, ya paciente controla esfínteres, pero eso no tiene síntomas pues que de disfunción vesical ni estreñimiento, entonces está la falla renal aguda, de origen renal, la diabetes insípida, el debut de la diabetes mellitus, las infecciones del tracto urinario y factores estresantes, es decir, un nuevo hermano en la familia, bullying, problemas en familia. Y las monosintomáticas, no monosintomáticas, la enfermedad renal crónica, la vejiga neurogénica, los disrafismos espinales, la disfunción de ese esfínter ureteral y las malformaciones en la obstrucción de la vía urinaria. ¿Qué grupos de edad tenemos afectados en esta patología? Entonces, recordar que la prevalencia va disminuyendo con la edad, pero aproximadamente el 10% de la población de los niños presentan enuresis todavía a los 7 años y un pequeño porcentaje que va desde el 2 al 3% puede presentar hasta la adolescencia y la adultez. Es por eso que les quise traer esta revisión sistemática y metaanálisis que nos salió, que fue publicada en el año 2023, en el que nos querían mostrar esa relación entre la enuresis nocturna y el sueño en los adolescentes, que es un grupo poblacional poco estudiado en esta patología. Esta es un estudio de tipo una revisión sistemática en el que se incluyeron niños y adolescentes con enuresis nocturna que fueron diagnosticados según los criterios de CM5, ICSS o ICSD3 con edades entre 5 y 17 años.
Ahí se encontraron 9 estudios que fueron diferentes, con diferentes cuestionarios utilizados, pero que se hizo una homogeneización pues, a nivel de pruebas estadísticas, y el grupo comparador fueron problemas pues, en niños mediante cuestionarios validados con polisomnografía y adolescentes sin enuresis nocturna. Acá entonces, ¿qué quisimos traerles? Este fue un estudio, es el primer estudio de revisión sistemática en adolescentes. Como vemos, la evidencia científica de tipo de estudios, la mayoría son estudios de casos y controles y de cohortes, y fue estudiado aproximadamente desde el 2011 hasta el 2016. Estos fueron la mayoría de estudios publicados. Miren que tienen una muy buena población, pues porque fueron casi que en diferentes lugares del mundo. La mayoría se encuentran entonces pacientes de sexo masculino, como ya habíamos presentado entonces como factor de riesgo. ¿Qué encontraron ellos? Entonces, los niños que tienen enuresis nocturna van a tener más problemas del sueño, como que parasomnias, trastornos respiratorios del sueño, somnolencia diurna. Y los niños también presentaban mayor fragmentación del sueño e inestabilidad en ese sueño no REM, con un aumento en los umbrales del despertares y dificultad para responder a esa vejiga llena. Entonces, ¿qué conclusión tenemos con esa revisión sistemática? Que probablemente sí hay un trastorno que es el más encontrado en los adolescentes, que son los niños con enuresis nocturna, parece que duermen diferente, pero no lograron identificar claramente esa diferencia a nivel pues, del sueño, debido a que era con cuestionarios validados, como les había contado previamente. Vamos entonces a hablar de ese abordaje de la patología. Y cuando hablamos del abordaje de la patología, es muy importante tener en cuenta esa anamnesis, indagar por qué tiene el niño esa enuresis y esos síntomas que me permita clasificar de forma temprana y saber entonces qué tipo de enuresis tenemos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a determinar el tratamiento y vamos a determinar qué posibles ayudas diagnósticas adicionales vamos a tener. Entonces vamos a identificar, como ya lo habíamos hablado, esos antecedentes patológicos, esos antecedentes familiares, el tiempo de la enuresis, el número de episodios por semana. Adicional, el volumen de líquido consumido, la alimentación y problemas familiares que nos puede estar generando entonces esa patología. Vamos a mirar la frecuencia miccional, teniendo en cuenta que cuando hablamos de poliuria, hablamos cuando tenemos mayor de 7 idas al baño a orinar, y en hábito retentivo, cuando está menor a 3, vamos a evaluar ese calibre del chorro y las características de la orina. Hay una herramienta que es útil, que es medir, pues, mediante cuestionarios cómo está la orina. Es útil y no es para todo el mundo. En caso de que la familia desconozca los hábitos urinarios infantiles, porque, por ejemplo, fue la mamá y la mamá desconoce cómo se comporta la niña porque la cuidan los abuelos, no saben y están muy perdidos. Pero si los familiares, la persona que acompaña al niño, tiene claro cuál es el hábito miccional de ese niño, cuál es el número de días al baño, cómo va al baño, si se demora mucho o no, no es necesario pues llegar a estos cuestionarios, porque a veces existen una gama, una variedad gigante en internet y que probablemente tienen información que a veces es poco práctica para las familias. Por ejemplo, cuantificar el volumen de orina en casa, cuánto se demora el niño, entonces mire más o menos, es poco práctico. Entonces esos cuestionarios los dejamos para que los niños en los que no tenemos pacientes, los que no tenemos pues clara la información de cómo está ese hábito miccional. Vamos a indagar por la ingesta de líquidos y quise traerles este cuadro que nos hablan en la guía NICE de cuánto debería ser esa ingesta según las edades. Entonces, como vemos, en los niños de 4 a 8 años, ellos lo presentan pues a nivel de mililitros, pero creo que es más práctico decirlo a nivel de vasos. En un vaso es aproximadamente 250 mililitros, entonces entre 4 a 8 años vamos a mirar que probablemente deben de tener de 4 a 6 vasos por día. Entre 9 a 13 años, de 5 a 8 vasos y medio, las mujeres y los hombres entre 5 vasos y medio y 9 vasos. Y entre 14 a 18 años deberíamos estar tomando 5 a 9 vasos y en los niños de 9 vasos a 12 vasos y medio. El examen físico es muy importante y debe ser un examen físico completo, tratando de evaluar pues otras causas, pero vamos a tener un especial énfasis en el sistema urinario, en el sistema gastrointestinal y en el sistema neurológico. En el sistema urinario vamos a evaluar esa anatomía, la posición del meato urinario en el niño,
las adherencias vulvares en las niñas, y en el sistema gastrointestinal vamos a estar pues muy pendientes de la presencia de masas, de fecalomas, de distensión vesical, y si presentamos signos de impactación fecal que nos puede entonces hablar de un estreñimiento que se está presentando en nuestro paciente. Adicional, en el examen físico neurológico debemos de hacer una evaluación consciente de ese neurodesarrollo, de que el paciente haya cumplido las metas dadas para su edad, y buscar signos de disrafismos ocultos, ¿cierto? Que son todas esas alteraciones a nivel de la línea media que nos pueden entonces empezar a pensar que tengamos algo diferente y que esté asociado pues con la enuresis nocturna. Entonces aquí quise traerles algunas imágenes, como por ejemplo la desviación de la línea media, la presencia de masas, la presencia de signos de manchas café con leche y demás, la presencia de vello en lugares no poco comunes o en esa línea media que no debería aparecer, o la presencia de pequeños abultamientos o colores o cambios o masas inflamatorias en esa zona. Hay unas claves que son para evaluar la parte espinal. Recordar entonces que caminar en puntas, como termina en S, vamos a evaluar S1, y caminar en talones, como está la L, vamos a evaluar L5. Adicional, también vamos a evaluar esos reflejos osteotendinosos importantes para darnos cuenta cómo estamos a nivel espinal. ¿Qué imágenes son necesarias para el diagnóstico? Entonces, esto es algo muy, muy importante, y es que las imágenes para el diagnóstico de nuestra patología es clínico. No requerimos imágenes adicionales cuando tenemos una enuresis primaria monosintomática, es decir, no requerimos ni urodinamia, ni gamografía, ni imágenes adicionales. ¿Cuándo vamos a utilizar imágenes adicionales? Cuando ya tenemos una enuresis no monosintomática y va a depender de la patología encontrada, es decir, cuando la enuresis es secundaria a otra patología de base, como ya tenemos entonces problemas de trastornos a nivel pues, de la micción, pero porque tengamos una disfunción vesical o demás. Vamos a hablar entonces del tratamiento. Vamos a iniciar con el tratamiento no farmacológico. Cuando hablamos del tratamiento no farmacológico, hay un término que nos engloba todas esas terapias, que es la uroterapia, ¿cierto? Que va a evaluar todas esas estrategias conservadoras, educacionales, no quirúrgicas, no farmacológicas, que van a ser utilizadas para ese manejo inicial de los pacientes con trastornos de la micción. Aquí quise traerles este artículo, que fue una revisión publicada en el 2018 de cómo la uroterapia estándar es la primera línea de intervención en los pacientes con incontinencia, ¿cierto? Esta revisión fue también un metaanálisis en el que se incluyeron 26 estudios, 15 ensayos clínicos aleatorizados y 11 no aleatorizados, con una N poblacional de 1.502 pacientes. Y ellos sacaron unas conclusiones muy importantes, y es que de cada 100 pacientes en un año, 56 logran tener una remisión tras ser tratados con una uroterapia estándar, mientras que solo 15 de 100 lo hacen espontáneamente en el mismo periodo. Entonces, si vemos, casi que más de la mitad logran una remisión con la uroterapia estándar, y si no los ayudamos, solamente 15 de 100, es muy poco, un porcentaje muy bajo. Aquí entonces hablamos del tratamiento no farmacológico, y lo primero es acercarnos a esa familia, generar una comprensión de para ellos qué significa tener una enuresis nocturna, comprender las creencias, qué motivaciones tenemos para el tratamiento, cómo vemos la disposición de esos padres o de esos acompañantes en los niños para tener un compromiso, ¿cierto? Para poder que estas terapias no se nos escapen de las manos. Y vamos a intervenir en la micción. Esos pacientes deben tener un uso frecuente del baño durante el día, de 5 a 7 veces, y hay un factor clave, que antes de dormir debemos de intentar que el niño vaya al baño. Estas 5 a 7 veces, recordemos que estamos en una edad de los 5 años a 7 años aproximadamente. Es un reto muy grande para ellos, porque también es un reto que empiezan a ir al colegio, que empiezan a ir a los jardines, a los preescolares. Entonces acá es importante entonces tener esas recomendaciones para darle a los educadores. Y no vamos a utilizar pull-ups ni pañales, porque eso nos puede retrasar el control. Vamos a intentar que ese sea una medida muy poco utilizada. ¿Qué intervenciones en la micción debemos de tener en cuenta? Ojo que los niños deben de orinar sentados, ¿sí? Y deben de orinar sentados en un ángulo mayor al 90%, con un apoyo de ambas piernas. Esto nos va a favorecer que esa vejiga
termine su vaciamiento completo. Aparte, también va a favorecer el estreñimiento debido a que la tensión puborectal, cuando tenemos una posición mayor a 90 grados, se va a vencer. Entonces esa tensión va a generar que a nivel fecal tengamos una eliminación pues como más constante. Estos bancos son muy importantes, empezar a enseñarles y tener pues como cuidado con los niños, y esto es una intervención importante. Adicional, podemos darles estrategias. Existe, por ejemplo, colocarse un peluche a nivel del abdomen, intentar apretarlo cuando termina la micción. Esto nos va a favorecer, entonces, como entrenar a ese pujo vesical, esa fuerza que uno hace antes de terminar de orinar para terminar de tener un vaciamiento completo de la vejiga. Vamos entonces a hablar del sistema de alarmas, ¿cierto? Que nos habla de la guía, en la guía NICE como una primera línea también en ese tratamiento. Todo esto os va a hablar de primera línea casi que en las guías, porque realmente la oroterapia engloba todo ese término. Entonces, cuando ya no hemos respondido como a consejos sobre líquidos ni uso de baños, es muy importante entonces este sistema de alarmas, que ya les voy a explicar cómo funciona, y se considera, cuando no lo vamos a descartar, no lo vamos a utilizar. Si ese sistema de alarmas es indeseable, los papás no quieren, los despierta, les parece súper maluco, o que cuando ya tenemos una poca frecuencia, es decir, cuando solamente tenemos 1 a 2 camas mojadas por semana, ahí es cuando podemos empezar a utilizar del sistema de alarmas. Ese sistema de alarmas, ¿en qué consiste? Son estos aparatos que vienen con un sensor, que ese sensor se coloca en el interior pues de la ropa interior del paciente y detecta esas primeras goticas que se escapan y pues obviamente emiten una alarma. Esa alarma invita pues a los cuidadores a que lleve al niño rápido al baño para que termine pues la micción, porque recordemos entonces que este sistema detecta son las primeras gotas, entonces como para que termine y empecemos a tener un entrenamiento psicocerebral. El uso de pantallas, y es que la Asociación Española de Pediatría nos da unas recomendaciones según pues, el uso de pantallas. Y es que el uso de pantallas favorece la enuresis nocturna. Es por eso que ellos nos hablan que debemos de recomendar sola entre 0 a 6 años. Es importante hacer que este cambio pasó el año pasado. Se recomienda 0 uso de pantallas. Y si van a permitirlo solamente bajo supervisión de una adulta. Entre 7 a 12 años, máximo 1 hora al día, y esto no solamente incluye 1 hora de televisión, sino si van a utilizarla para utilizar herramientas en internet o demás, y el uso debe limitarse pues a áreas comunes, es decir, no en los baños, no en los dormitorios, con supervisión adulta y priorizar contenidos adecuados. Y de 13 a 16 años debería ser solamente 2 horas diarias y retrasar el encontrarse pues con el smartphone, y si se va a dar un smartphone, principalmente que no tenga internet, y en lo posible adquirir controles prenatales. ¿Por qué queremos hablar del uso de pantallas? Porque el uso de pantallas se ha encontrado que se asocia a tener pues mayor enuresis nocturna, dado a que tenemos un aumento de esas luces azules van a favorecer a que tengamos mayores episodios de enuresis nocturna, y principalmente si tenemos uso de pantalla mayor a las 5 o 6 de la tarde, vamos a tener mayor fracaso en nuestro tratamiento de urodinamia. Consumo de azúcares, bebidas carbonatadas y cafeínas. Todos estos se consideran irritantes de la mucosa vesical, que eso va a generar una inestabilidad detrisora o una necesidad de urgencia urinaria incluso durante el sueño. Y el azúcar se ha encontrado entonces que genera una fragmentación del sueño, una disfunción intestinal debido a que puede generar estreñimiento y un aumento en esa osmolaridad urinaria que puede llevar a irritación y a poliaquiuria. Aquí vamos entonces a hablar de las rutinas del sueño, que también es importante hacer un abordaje. Entonces, de los niños que tienen enuresis, y casi que la mayoría de los niños deben de tener un horario regular en el sueño, es decir, acostarse y levantarse a la misma hora. Los líquidos deberían aumentarse en las horas de la mañana, y en la tarde reducir gradualmente. En lo ideal, no consumir ningún líquido después de las 6 de la tarde, ir al baño antes de dormir, tener un ambiente de sueño tranquilo y unas rutinas relajantes antes del sueño. Entonces, evitar esos juegos que nos generan hiperestimulación, y tener actividades como lectura, conversación, música suave, que va a favorecer entonces a tener un mejor sueño.
Vamos a evitar los castigos y las humillaciones. Pues hay que hacerles entender a los padres que los niños no tienen un control voluntario sobre la enuresis, entonces no se debe usar castigos ni regaños y se recomienda utilizar un refuerzo positivo por cada noche seca que se tenga, calendarios de estrellas, elogios y demás, que deben irse pues retirando gradualmente. Los levantamientos y despertares es la última estrategia, ¿cierto? Interrumpir el sueño no ha demostrado que yo me acuesto al niño y a las 11 de la noche lo levanto, a las 10 de la noche lo levanto, a las 3 de la mañana. No, no es una medida práctica, es una medida que genera disconfort en las familias, como les conté, genera unos despertares adicionales y no promueve una sequedad a largo plazo en lo que se ha encontrado en los diferentes estudios. Entonces, ese es el último eslabón y en lo ideal no utilizarlo. O si se va a utilizar, que sea una estrategia, pero una estrategia muy corta, una estrategia de transición. Entonces, les quise traer este checklist porque es muy importante que conozcamos las medidas no farmacológicas. Entonces, antes de pasar a una medida farmacológica, casi que debemos de tener una óptima medidas no farmacológicas antes de avanzar mínimo por 4 semanas todas esas estrategias, mientras el papá se acostumbra, mientras la familia, todos cambian como ese hábito. Entonces, las intervenciones en la micción, como ya hablamos, la frecuencia, el tipo de baño, los entrenamientos, el pujo, el banquito, los sistemas de alarma, las recomendaciones con el uso de pantallas, teniendo en cuenta entonces las que tenemos ahora con la Academia Americana, la Academia Española de Pediatría, la alimentación, el consumo de azúcar, las bebidas carbonatadas, evitar los irritantes vesicales, hacer cambios en esas rutinas del sueño antes de dormir y pues y la última estrategia, esos despertares nocturnos que como ya les mencioné, no es pues como una medida para siempre. Y ahora sí vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Quisimos hacer un énfasis muy grande en el tratamiento no farmacológico porque son las medidas que nosotros como pediatras en formación tenemos para hacer una estrategia adecuada antes de llegar pues al tratamiento farmacológico. Tenemos entonces la desmopresina, que es la primera línea en enuresis monosintomática. Es una molécula análoga de la hormona antidiurética que nos va a actuar a nivel del colector, favoreciendo entonces la reabsorción de agua y disminuyendo la producción de orina nocturna. Cuando tenemos una adecuada respuesta al tratamiento, cuando tenemos menos del 50% del número de noches húmedas por semana. Y recordar que el desmonte de esto es lento y es titulado. Las dosis es desde 120 microgramos hasta 240 microgramos y es titulable. Entonces tenemos un rango amplio y se debe evaluar la respuesta cada 4 semanas para evaluar y determinar entonces si vamos a tener aumentos. Otros tratamientos, entonces tenemos la oxibotinina, no se utiliza como monoterapia, solamente cuando está asociado a incontinencia o urgencia miccional o trastornos pues a nivel de las vesicales. La dosis máxima es de 0.4 miligramos por kilo por 6 a 12 meses con desmonte lento, entonces no es solamente para la anuresis monosintomática la básica, ¿no? Cuando ya tenemos patologías asociadas. Y la imipramina, que nos ayuda a disminuir el sueño REM, nos hace una relajación porque tiene un efecto anticolinérgico parcial del músculo detrusor de la orina y estimula a poco también la secreción de ADH. La dosis inicial es de 25 a 50 miligramos al acostarse. ¿Cuándo debemos remitir a nefrología infantil estos pacientes con enuresis? Entonces, cuando tenemos disfunciones del tracto urinario inferior, cuando tenemos infecciones urinarias a repetición, problemas neurológicos asociados, alteraciones ecográficas renales o en la vía urinaria, o cuando tenemos una comorbilidad que no pudimos hacer un tratamiento adecuado, pues como el estreñimiento, las diabetes, el problemas en las atenciones en el aprendizaje o comportamentales, según pues el nivel de especialidad que se requiera. Como conclusiones, quise traerles estas 4, entonces es una condición frecuente, como ya hablamos en la epidemiología, subdiagnosticada, con un impacto muy significativo, no solamente a nivel de las familias, sino en la autoestima, en la calidad de vida, en su relación familiar y el tratamiento inicial es por parte de pediatría y el abordaje es un abordaje muy integral. Conocer muy bien esas causas, ser empático con la familia, encontrar esas diferencias entre enuresis monosintomáticas y no monosintomáticas, porque como vimos, van a determinar el uso de ayudas diagnósticas y de tratamiento para poder generar una buena intervención. Vamos a hablar entonces que las medidas no farmacológicas son la primera línea de tratamiento y es el pilar antes de considerar cualquier inicio de terapia farmacológica, evaluar 4 semanas con esas medidas, que sean unas medidas bien utilizadas, que se tengan todos esos cambios y el éxito terapéutico va a radicar en estos 3 pilares: educación familiar, seguimiento individualizado
y mirar cómo son las comorbilidades psicológicas de este paciente. Muchísimas gracias a todos por la atención. Quedamos atentos a si hay alguna duda en la sala. Bueno, Jero, felicitaciones. Demasiado completo. Hiciste un abordaje muy comprometido de cada cosa. Me parece que fue excelente porque nuestro público son pediatras y es lo que nos llega todo el tiempo. O sea, tú ves en la rotación, Nati también lo vio, Luisa también lo vio, que es algo que nos llega con demasiada frecuencia y a ustedes les va a llegar. O sea, no solamente nos llega a nosotros, sino que a ustedes los llega y ustedes generalmente ven los pacientes todo el tiempo. Mira que ayer vimos un paciente y lo habías conocido en una rotación, después en otra, y es un paciente que finalmente llega y que de pronto ustedes pueden hacer como esa detección y manejo inicial. Entonces, como lo dijiste en las conclusiones, es una enfermedad que es frecuente, es multifactorial y sobre todo afecta muchísimo la calidad de vida de los pacientes y de la familia. Los papás se separan por esto, genera problemas emocionales, comportamentales, aislamiento social, o sea, que afecta la calidad de vida del niño y de la familia. Entonces es muy importante. Me gustó mucho la conclusión que dijiste, que es una condición médica, pues que si bien es tratable, hay que hacerle énfasis a los papás que no es un problema de comportamiento, porque no es infrecuente que te digan, pero es que yo le digo, pero es que se cree una bebé, pero es que cree que es una niña y que se orina, o sea, no es algo voluntario. Entonces es muy importante aclarar eso y que los papás entiendan y que se pongan como en una actitud más empática con los niños, porque ellos sufren, los niños sufren por esto. El manejo no farmacológico es muy importante. Entonces, cuando nosotros llegamos a tomar la decisión de empezarle o no desmopresina, tenemos que haber abordado todas las cosas, que en eso podemos irlo haciendo. O sea, a veces uno como que va en automático, sí, tiene esto, listo, adiós, en un mes. No, tenemos que empezar, bueno, ¿y cómo duerme? ¿Y hasta qué horas ve televisión? ¿Y cuánta hidratación? ¿Y cómo es la alimentación? ¿Y tiene síntomas otorrinos? ¿Y tiene síntomas psiquiátricos? O sea, abordar, conocer y tratar esos síntomas antes de darle el manejo farmacológico sería lo ideal. Entonces, miren que es una entidad que podemos todos manejar, es algo que simplemente tenemos que conocer, sospechar y tratar. Te felicito, me pareció supremamente completa tu intervención y te agradezco muchísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No veo en pantalla manitos levantadas, Cero, ¿tú ves? No, doctora. Bueno, no. Entonces demos por terminada nuestra charla habitual de tercer viernes a las 7:30 de la mañana, nefrología pediátrica. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, doctora, por la asesoría y a todos por la asistencia. Feliz día. Gracias, Cerito. Chao. Profe Jero, muchas gracias, excelente presentación. Gracias, Jero, felicitaciones.